Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es lunes y es 9 de mayo y estamos en la actividad de consultoría con la profesora titular. Mi nombre es María Clara Areta, estamos en salud mental, en la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que hoy estábamos recién preguntando qué habían visto, y creo que Nazarena me había dicho, vimos negativismo, ¿verdad? El martes. Muy bien. Y decime, Nazarena, hola, ¿qué tal, Anabel? ¿Cómo te va? Y bueno, yo apenas los veo, los hago entrar, pero me están mandando por el chat que hay gente esperando para entrar. Yo apenas el sistema me lo permite, los voy haciendo entrar, ¿sí? No veo a nadie más. Bueno, ahí, ¿sí? Tal vez decirles que intenten de nuevo, que salgan e intenten de nuevo, ¿no? No sé, porque está funcionando el sistema, pero bueno, pero vamos a seguir, cualquier cosa lo ven después. Ahora van a ir ingresando, no sé por qué yo no los veo, no tengo a nadie en la sala de espera. Bueno, a ver, Nazarena, cuando decís vimos negativismo, entonces, el negativismo, ¿dentro de qué función psíquica está? Habían visto en el práctico, ¿no? ¿Qué se les ocurre a todos los que estamos acá? ¿A alguien se le ocurre? Si un paciente dice, paciente negativista, ¿qué implica eso? ¿A la actitud, profe, del paciente ante la entrevista? Bueno, muy bien. No sé eso quién lo dijo, pero justo. Nazarena, profe. Sí, está muy bien en la actitud, porque en la actitud habíamos visto negativismo, pero también puede corresponder a la actividad. Entonces está muy bien lo que dijiste, para que te voy a anclar, Nazarena, ¿sí? Está muy bien, porque en la actitud se puede poner paciente negativista. ¿Qué implica? ¿Alguien quiere sumarse a la charla? Está Brian ahí, está... ahí está Marcos Aymar. Representa resistencia a todo intento de intervención o de acceso por parte del terapeuta. Muy bien, entonces, muy bien, para la incluida Adriana, para que ya te... Brian, volvé a decirlo, por favor. Sí, que se presenta resistencia a todo tipo de intervención o acercamiento o herramienta que brinde el terapeuta. Muy bien. O el médico, digamos, en este sentido, no necesariamente el terapeuta, sino ustedes como médicos y médicas generalistas pueden decir que un paciente se presenta con negativismo justamente porque aparece esta resistencia, digamos, a querer sostener la entrevista, o, digamos, es una palabra psicosemiológica, ¿no? Es un término de la psicosemiología que ustedes pueden usar en la práctica de médicos y médicas generalistas, ¿se entiende? Después en psiquiatría también se usa, obviamente, ¿no? Dentro del campo de salud mental también. Con respecto a la actitud y a la actividad, es muy interesante porque, digamos, son complementarios, son actitudes no complementarias, está mal dicho, son actitudes que están relacionadas. ¿Por qué? Porque la actitud está hecha va a estar dada según la atención del paciente, la disposición del paciente hacia quien lo está entrevistando en ese momento, ustedes médicos y médicas generalistas, ¿sí? La actividad tiene que ver justamente con el conjunto de acciones que desarrolla ese paciente, ¿no? Y que ustedes lo pueden ver, entre otras cosas, negativista. Cuando ya en la actividad se pone un paciente negativista, es que ha cerrado bastante, lo que podríamos decir, sus puertas al mundo externo. Entonces, la actividad es justamente digamos, la función psíquica que articula el yo del paciente, que articula al consultante, que articula a la persona con el mundo externo por medio de la acción. Ustedes vieron que cada función psíquica la hemos visto con respecto a la persona
a la que nos estamos dirigiendo, hablando, pensando, y al mundo externo, digamos. Estamos pensando en el mundo, hola León, ¿cómo te va? Estamos pensando justamente una articulación constante entre la persona y el mundo externo. Cuando hablamos del juicio también lo hicimos así, cuando hablamos de la memoria, cuando hablamos, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver esto de la actividad. La palabra que surgió acá, que trajo Brian, y junto con Nazarena, que es resistencia, está bien dicha a grandes rasgos, resistencia. De todas maneras, dentro del campo de la salud mental, y más particularmente del campo del psicoanálisis, resistencia se llama más al comportamiento neurótico de, ahí sí viene la definición que Brian dio, de una no disposición a hablar con el otro, o hablar con un otro, que en este caso sí sería un terapeuta, con respecto a lo que le está pasando. Entonces uno puede poner paciente con resistencia, o las resistencias. Freud habló, e inventó esto de las resistencias, es una palabra freudiana, digamos, ¿no? Cuando hablamos en el campo de la psicosis, la otra palabra que se utiliza, no sé si la vieron en el práctico, ¿se acuerdan cuál es? Con respecto a justamente negativismo, reticencia. Reticencia. Vamos, Adriana o León o Marcos, lo pueden anotar ahí en el chat. Resistencia lo dejamos para, digamos, resistencia puede ser una palabra general, pero en general lo dejamos para el campo de la neurosis. Y reticencia para el campo de la psicosis. Ustedes dirán, todavía no vimos neurosis y psicosis, bueno, es lo que ahora vamos a empezar a ver, porque de alguna manera ya lo estuvimos viendo, ahora lo vamos a ir articulando con respecto a la psicosemiología que estuvimos aprendiendo. Entonces, en esta actividad, si tomamos la actividad como la función psíquica, digamos, ¿no? que está más asociada a la relación con el mundo externo del paciente en relación a sus acciones, vamos a pensar en sus actos, ¿no? Voy a tomar el concepto de actividad, voy a definirlo como beta, que sigue siendo vigente, ¿no? Dice, la esfera activa, la actividad, ¿no? Comprende todas las manifestaciones, y acá hay una cuestión lógica, porque no es bueno definir una palabra con su misma palabra, con la actividad, entonces uno dice, con la presentación psíquica de la personalidad humana, y engloba actos, lenguaje, el lenguaje oral, escrito y mímico, voluntad y conducta, ¿sí? Entonces ahí tienen, digamos, qué englobaría o qué tomaría el ámbito de la actividad, y bueno, tomaría esto, ¿no? Actos, lenguaje, voluntad y lo que él llama conducta. Claro, pero no como sí. Que con respecto al lenguaje y al negativismo podemos ver lo que se torna como un aspecto del mutismo, ¿verdad? Claro, muy bien. El negativismo en el campo del lenguaje es mutismo, muy bien. ¿Y qué cuadros lo presentan? ¿Se acuerdan? La esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo? En los melancólicos, los muy bien. esquizofrénicos y... En el campo de la psicosis, ¿no? Claro, exactamente. Y los delirantes por miedo a lo que digan, se comprometan con lo que estén diciendo. Exactamente. Exactamente. Sí. Ahora podés hablar, León, que así te hago. Sí, gracias, te encuentro. Gracias. Ahí está. No, sí. Pensaba en lo interesante del planteo del práctico de la semana pasada en relación a esto, donde una de las preguntas que vos ponías en el práctico tenía que ver con la obligación de quien conduce la entrevista, ¿no? El médico, la médica, de generar un ambiente apropiado para que el sujeto se sintiera como con cierta comodidad, o que el ambiente fuera apropiado para que el sujeto pudiera hablar de sus padecimientos. Y hablaba de la diferencia de esto, ¿no? En cuanto, porque una de las estudiantes incluso lo marcó en el práctico, ¿no? Que bueno, que si el sujeto tenía una conducta negativista, que no tuviéramos nosotros que ver con esa conducta. Y pensaba ahora que lo marcabas vos,
la diferencia también entre la neurosis y la psicosis, ¿no? En la neurosis uno puede, bueno, en las dos, pero en la psicosis el negativismo ya viene como, por más que uno haga o deje de hacer, muchas veces ya está, ¿no? En cambio en la neurosis a veces uno puede decir o dejar de decir algunas cosas y producirlo, ¿no? La reticencia, el negativismo, la actitud, el mutismo, ¿no? Y fue muy interesante porque en el práctico salieron varias cosas con respecto a esa pregunta y la actitud, ¿no? Que en este caso viene mezclado. Ustedes ven que cuando León dice esto, que es tan interesante de traer el práctico, ven que nosotros no es que consideramos al consultante en una esfera como de diferente estudio que la del, justamente, que la quien toma la entrevista, ¿no? Porque el entrevistante también está sujeto a todas las funciones psíquicas. Digamos, las funciones psíquicas corresponden al consultante y corresponden al entrevistador, digamos. Eso, entonces, o si ustedes están preocupados por otra cosa, les duele la cabeza y están más paraproséxicos, por ahí están menos lúcidos para generar una orientación en la entrevista. Ven que tampoco a la entrevista la llamamos interrogatorio, porque interrogatorio es absolutamente policial y tiene que ver con lo que decía León, en el sentido de que si la entrevista, me acuerdo que cuando yo era instructora en el hospital, una de las primeras cosas que les decía a los residentes era que cuando salían a la sala de espera, decía cómo llamaban, ¿no? Una cosa, ya llamar a un paciente con un chistido es realmente espantoso, digamos, ¿no? Entonces uno por ahí puede llamarlo por su nombre, ¿se entiende? Hola, sí, ¿qué tal? Juan Pérez, ¿qué tal? Diego García, tome asiento, adelante, digamos, ya esa cuestión de nombrar a la otra con el nombre no es cualquier acto, no es cualquier acto, ¿se entiende? Es ya hacer un reconocimiento del otro. Por ahí entra Diego García o no sé, Juan Pérez y le dicen, claro, dice Nazarena, intervení Nazarena, desmuteate e intervení. Te quería interrumpir, profe. No, dale, no, dale, sí. ¿Qué? Que lo predispone de otra forma al paciente, que lo llaman por su nombre, como que se nota una preocupación por él, por formar un vínculo. Aparte, si yo te digo Nazarena, no habla Nazarena, ¿no sentís otra cosa? Sí. Exactamente, que yo digo, a ver, acá sí, esta que quiere hablar, y no te doy ni la cámara. Bueno, lo mismo, digamos, uno puede decir qué pasa con los que vienen, no prenden la cámara. Está bien, alguna gente en algunos momentos no puede prender la cámara, eso es entendible, digamos, y uno puede faltar a la cita con el otro, muchas veces uno falta a la cita con el otro porque no le da la subjetividad, bueno. Pero, digamos, ustedes tienen que dar esto que el doctor Torres planteaba, en psicoanálisis antes llamaba setting, es S-E-T-T-I-N-G, setting, que quería decir como set de cine, digamos, plantear el ambiente, ¿no? Lo que ahora se da en llamar más locación, ¿no? Vieron que uno dice, ¿qué locación va a tener tal película? Bueno, Nueva York, o ¿qué locación va a tener tal película? Este departamento, entonces, armar el ambiente como para que justamente si lo que tenga que aparecer, aparezca, pero en un ambiente de máxima tranquilidad. Ya se los dije, como decía un profesor mío de la residencia, en una entrevista, sobre todo de salud mental, es importante que una de las dos personas esté tranquila, predominantemente el que conduce la entrevista, ¿no? Entonces decía, siempre es preferible, bueno, y si tienen que aparecer algo del orden de, bueno, entonces los actos, la actividad y los actos. ¿Y qué más piensan de los actos? ¿Cómo podrían entender? ¿Cómo podrían definir? ¿Qué podrían decir de los actos que nos pasan a todos nosotros, digamos, ¿no? Todos somos sujetos de estas funciones psíquicas, todos, entrevistadores y entrevistados, ¿no? Consultantes y quienes atendemos a los consultantes. ¿Qué pueden decir de los actos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué acto se les ocurre? Bueno, pueden clasificarse en voluntarios, involuntarios, ¿se entiende? Los actos. Ahí hay una primera clasificación tradicional, se podría, clásica,
¿no? Actos voluntarios, actos involuntarios. La gente viene mucho por sus actos, viene mucho por sus actos a consultar, también en psicoanálisis, también en salud mental, en psiquiatría. La gente viene, ¿qué se les ocurre? ¿Qué complicaciones tenemos todos nosotros con nuestros actos? A veces, ¿qué nos pasa? A veces estamos un poco más impulsivos, a veces estamos un poquito más Y que retraídos. llega muy demandante, profe, y quiere que le soluciones todo rápido. A ver, pará, dale, ¿quién habló otra vez? Habla, por favor. Faustina, Dale, Faustí. Sí. que el que llega muy demandante y quiere que le soluciones todo rápido, o el que no tiene paciencia al esperarte. ¿Y de quién estamos hablando, Faustí? Faustina. Ahí ya entraríamos en alguien más activo. Pero hablamos de algunas veces somos de los entrevistadores o de los entrevistados, porque esto que vos decís es algo, está muy bien, ¿no? Porque hay algo que tenemos que ver en esta materia, que es ver cómo ustedes se van a sentir demandados y demandadas como médicos. Eso es muy interesante, porque están ahí cuando se ponen el guardapolvo, cuando salen y dicen Juan Pérez, cuando entran, a veces ni entra uno a la sala y ya le están, doctora, tal cosa, doctora la otra, doctora esto no sé cuánto, ¿eh? Entonces hay algo del orden, de lo que es la función de los médicos y médicas, también generalistas, que es estar dispuestos a justamente encauzar la demanda, de alguna manera soportar y encauzar la demanda. Quiero decirles algo, ¿se acuerdan cuando en psicología aprendimos la medicina como práctica? ¿Sí? ¿Se acuerdan ese texto? Creo que era el único que leían a ciencia cierta, bueno, porque era corto, ¿no? Bien, entonces, entonces, cada práctica tiene su demanda, Faustina. Un ingeniero aguanta la demanda del ingeniero. Un mozo, cuando vos le decís, perdón, hace 20 minutos que hice el pedido, eso también es demanda. Todo el mundo, a su manera, resiste la demanda social. Resiste, elabora, tramita. Hay gente que tramita mejor la demanda y hay hay otras personas que tramitan no de tan buena forma la demanda. Pero quiero decir esto porque si no pareciera que los únicos que tienen que soportar la demanda son los médicos. Y esto es un poquito una visión un poco... hay un escotoma ahí, me parece, un trastorno de lectura, ¿no? Acá hay alguien que quiere entrar. Que es la siguiente. Una vez le preguntaron a Diego Maradona, cuando digo Diego es Maradona, le preguntaron a Diego Maradona la responsabilidad que significaba jugar. Diego, decime, es muy, muy fuerte la responsabilidad. El periodista no sabía la palabra demanda, ¿no? Pero es muy grande la responsabilidad que te cabe al usar la camiseta y ser capitán de la selección. Y Diego respondió, lo verdaderamente difícil es levantarse a las 5 de la mañana e ir a hombrear bolsas al puerto. Nosotros somos privilegiados. Entonces, ¿no? Es verdad que hay que soportar la demanda. Y es verdad que vestir la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol es todo un trabajo, la del capitán más todavía, y la de los médicos también. Pero el paciente también está demandado. Porque la persona que entrevista, que va a pedir la entrevista, que va al hospital, lo demanda algo. El dolor, la incertidumbre, la desorientación, el no saber qué hacer con el hijo. Recuerdo, yo atiendo y he atendido muchos médicos, ¿no? Entonces me acuerdo de una vez de una profesional de guardia, no de emergentología, que me decía, vienen a las 3 de la mañana al hospital porque les duele la muela. Y yo le digo, ¿y dónde querés que vayan? Porque ustedes piensen esto. Nosotros tenemos muy cerca un Actron, muy cerca tenemos un Actron o un paracetamol. Y tenemos muy cerca también la consulta odontológica. Pero para una odontalgia, a las 3 o 4 de la mañana, cuando uno es pobre, no tiene agua, no tiene casa, por ahí no tiene trabajo, ¿qué hace uno a las 4 de la mañana cuando le duele la muela? Va al hospital,
Porque el hospital es, y esto lo tienen que entender, y los centros de atención pública en salud, son como, justamente, esto lo vamos, Brian y Faustina van anotando, ¿no? No sé si está también, no me acuerdo el nombre, Lubigne, sí, ahí están. Los centros de salud son receptores de la demanda, ahí está, sí, acá estás, Agustina, perfecto. Son centros en donde es como si uno pusiera en la puerta hospital, CAPS, y dijera, cuando necesite, venga acá. Quiere decir que son atrapadores, como vieron los atrapadores de sueños, eso que se dice así, son lugares en donde se supone que la sociedad, que el Estado, digamos, provee para que uno vaya cuando no sabe dónde ir. Entonces, a las 4 de la mañana, cuando uno no tiene plata, tiene hambre, está preocupado, por ahí no tiene trabajo, el único lugar que puede ir es a pedir un Actron, un ibuprofeno, o un, no sé, o es muy fácil tomar una buscapina compuesta para quien te duele la panza, lo único que hace es abrir el cajón de la mesita de luz y tomar una buscapina compuesta. Para otra gente eso significa un tremendo acto, y ahí entramos a esta dimensión del hacer, ¿no? Los actos voluntarios, los actos involuntarios, la demanda del paciente, vamos a explicar esto, la demanda del consultante, que por ahí nunca se convierte en paciente, pero es consultante, justamente es una forma de la condición del acto. Digamos, ¿qué hago? Hago de más, entonces uno puede decir, bueno, está con hiperactividad, está con una actividad disminuida, está con actos involuntarios. Por ejemplo, cuando yo les digo, está con mucha actividad, ¿ustedes qué se imaginan? Hablen los otros también, los que están acá, hablen los otros estudiantes si tienen ganas, si no, están todos muteados, todos, ¿no? Dios. Profe, Sí, ¿qué? que Como si se lo vea escuchando la radio, pibes, mientras que hacen otra cosa. Si alguna pregunta les llama la atención, y ustedes están ocupados en otra cosa importante, pero si algo de lo que yo les digo les llama la atención, ustedes en ese minutito lo dicen. Yo no soy susceptible. Denle nomás cuando puedan, lo dicen. Dale, decilo, Faustina, a ver, o Nazarena, no sé quién hablaba. Yo, profe Nazarena, ¿puede ser que está muy excitado, muy sobresaltado el paciente con mucha actividad? Muy bien, el paciente con mucha actividad tiene, ¿y qué te parece? Está exaltado y con mucha actividad. Y esa actividad, esos movimientos, ¿cómo se expresan? Voy a cerrar la ventana porque me da el reflejo en los ojos. ¿Cómo se expresa esa actividad? Eva está estudiando mucho, llega a la guardia leyendo un libro, llega comentando la última película, un anime. ¿Cómo está? Contá, a ver, ¿qué te parece? Muy bien cómo lo vas llevando, dale. Seguí pensando. Pensá con... El paciente que se encuentra exaltado, profe, que le comenté recién, y va a tener capaz que alguna sintomatología de ansiedad. Muy bien. Va a estar inquieto, capaz que está, si lo ocultáramos, taquicárdico, estaría como muy demandante. Muy bien. Y esa expresión de la actividad, ustedes ven que no tiene que ver con la voluntad. Entonces no es que son actos voluntarios, es una actividad que tiene que ver con lo que habitualmente se llama impulsividad, ¿se entiende? Quiere decir que algo del orden de los actos voluntaria y prolijamente llevados a cabo, se expresan, les diría, con este adverbio, ¿no? Se expresan de alguna manera espasmódicamente. Cuando aparece algo del espasmo del acto, digamos, ¿no? Esto es una idea mía de llamar espasmódico, pero viene bien porque el paciente se retrae, se pone como en sístole, se pone como en diástole. Con el acto es lo mismo. El paciente, ¿y qué puede tener el paciente? Taquicardia. O puede tener una alteración del ritmo. Entonces ahí ven cómo por ahí ciertas cuestiones, uno puede decir, mira qué interesante lo que acabas de decir, Nazarena, este aumento de la actividad es también aumento de la actividad cardíaca. ¿Ves? Que no hay prenda que no se parezca al dueño, quiere decir que esto se expresa también en el cuerpo. Entonces uno puede decir, sí.
Esto puede ser lo que vos decías en la clase que estaba para ver de la conversión, de cómo una sintomatología psíquica, que puede ser una ansiedad, se transforma en sintomatología corporal. Muy bien, muy bien. Eso corresponde específicamente a la histeria. Sí. Entonces, elementos conversivos ya son como de un diagnóstico que implica más entrevistas que las que ustedes llegarían a ver como médicos generalistas. Pero está muy bien lo que articulás, porque hay algo de... Sí, León. No, ¿sabés de qué me estoy acordando, María Clara, así en una cuestión de asociación? ¿Viste ese video cuando, y disculpen los que están acá partidarios, pero ese video cuando River desciende a la B? ¿Te acuerdas ese video muy famoso que se hizo del Tano Pazman? ¿Viste? El Tano Pazman y su actividad, ¿no? Todo junto estaba. La timia, la actividad, el psiquismo, todo. La demanda, ¿no? Porque lo que era todo eso, ¿no? Que no me puedo, el otro día hablaba con los chicos de algo de eso y no me podía acordar cómo se llamaba la mujer que también le acerca una pastillita en un momento dado al Tano Pazman, ¿no? Y con todo, ¿no? Con todo lo que gritaba, nos fuimos a la vez, bueno, todo pero más allá del partido en sí, en lo cotidiano como uno puede ver, incluso a gente en el consultorio esperando, ¿no? Porque hay gente que se desespera, se desespera por su padecimiento, por su dolor o por su cuadro. Claro, queda claro con esto que estamos hablando, y si no queda claro lo volvemos a retomar, que la demanda no es una función psíquica. La demanda, la definición de demanda, sería esa particular instancia en donde se pide algo del otro, se le pide algo al otro. Entonces, en ese pedido al otro, nosotros lo llamamos demanda, digamos, demanda médica, demanda de análisis, demanda de amor, ¿no? Los psicoanalistas trabajamos mucho con lo que se llama demanda de amor. Hay algo de la demanda de amor que se expresa ya sea a la madre, al padre, a los hijos, a la pareja, a los profesores. Siempre Lacan dice que toda demanda es demanda de amor. Eso sería interesante que ustedes por ahí, en algún lugar de ustedes lo guardaran, ¿no? Porque no es que el consultante les va a pedir que hagan pareja con él, ni mucho menos, o con ella, ni mucho menos, pero sí hay una demanda de amor porque hay algo del reconocimiento en juego, de reconoceme, haceme un lugar. Ustedes piensen que el hospital y las salas de atención tienen que ser hospitalarias. ¿Qué quiere decir? Que acojan al otro, que les den hospedaje. Entonces, la demanda es justamente esa situación por el cual lo que hay es un pedido de ser hospedado en el otro, de ser acogido. Podemos tomar el chiste de acogido, pero acogido en el sentido de acoger, en el sentido del hospedaje que uno necesita en el otro. No es lo mismo que uno esté rechazante, por eso lo que se planteaba en un comienzo de la charla de hoy, ¿no? Que uno esté rechazante del otro porque no hay hospedaje posible, ¿se entiende? Vieron que hay gente que lo invitan a comer un asado y está todo preparadito, todo lindo, bien, y hay otro que dice, sí, bueno, pero llegaste tarde, y bueno, y uno se empieza a sentir incómodo, dice, ¿para qué me habrá invitado no? ¿Para qué me habrá invitado? Si estaba atravesado con la mujer, o no sé qué, ¿para qué me habrá invitado? Bueno, ustedes piensen que lo que está en juego es esta cuestión, ¿no? Que ustedes podrán estar de guardia a la noche, cansados y todo lo demás, pero el hospital, la sala, el centro de salud, invitan a que si se siente mal, pase y entre. Ustedes recuerden eso, que hay algo que está en juego, ¿no? Por eso, vieron que hay una expresión que se llama demanda rechazada, ¿no? Es muy interesante porque a veces uno, aún atendiendo, puede rechazar al otro. Con esto no les digo que tengan que ser almas puras, almas bellas, como explica Hegel, digamos, y que siempre están de buen humor y siempre en la mejor disposición, pero sí lo que les digo que es un trabajo bárbaro, trabajar de médico, que también implica sus inconvenientes. Bueno, los partos son a la mañana, la gente se descompone a cualquier hora, bueno, digamos. Uno lo hace porque... Sí, por ahí pensaba... Claro, pensaba en esto de la función de la actividad, ¿no?
y en algo de la demanda y en algo del práctico pasado. Sí. En el práctico pasado, hablando de cómo uno hace un poco más, cómo plantea el setting, como dijiste vos hoy, en esto de la actividad, y cómo a veces uno, cuando apenas abre la puerta del consultorio, del pasillo, del hall, ya puede, a partir de observar a la persona que está en espera, entender cuál es la demanda que trae, o cuánta urgencia subjetiva trae en su demanda. Y cuando pensaba en esto de que uno tiene que plantear un setting, a veces conducir la entrevista no es solamente escucharlo, sino a veces conducir la entrevista es plantearle a la persona la posibilidad de que esté un poco más tranquila, o que esté un poco más serena. A veces hacerlo pasar al consultorio para que espere adentro del consultorio ya es una intervención que hace que la persona se serene un poco. Entonces, conducir la entrevista no perdón, necesariamente tiene que ver... disculpe, he comenzado 5 minutos más tarde, ¿no? Ya ahí... Exactamente, ¿no? Que a veces esto, ¿no? Que uno puede leer en la actividad algo de eso y a partir también de prestar atención a esa función psíquica de la actividad y los movimientos que el sujeto puede estar manifestando, también puede tener intervenciones correctas, y no necesariamente las intervenciones empiezan únicamente, digamos, cuando la persona ya empezó a hablar, ¿no? Pensaba en eso, en todo esto que estás planteando vos. Está muy bien. Eso se llama, en algunas líneas que no son el psicoanálisis, se llama preverbal. Digo que no son el psicoanálisis porque el psicoanálisis considera que aún en los actos previos a hablar, eso está conducido por el significante y la palabra, ¿no? Esta demanda, además de ser una demanda de amor... Brian, ¿querés decir algo? ¿Querés decirlo? Sí, que yo relacionaba lo de la demanda, ¿no? A cómo estuvo atravesado ese consultante en toda su vivencia, es decir, ya desde el momento de que fue un niño, el lenguaje que fue recibiendo fue condicionando su manera de vincularse con otro, y así también va a demandar. Muy bien. Entonces, esa actitud también después se la va a desplegar quizás al médico o al terapeuta que esté con él. Exactamente. No es lo mismo haber sido amado que no haber sido amado. No es lo mismo que se hayan satisfecho algunas demandas que no otras. Entonces, la gente, uno se encuentra con personas que vienen muy heridas, muy segregadas, ¿no? Socialmente. Entonces, esta segregación social, porque es fácil enojarse con el otro cuando pide, pero bueno. En la clasificación de los actos, ¿no? Entonces uno puede decir un acto voluntario, involuntario. Ahora vamos a ver voluntad, pero digamos, porque con la voluntad hay todo un mito, ¿no? Con la voluntad hay todo un mito en el sentido de que pone fuerza de voluntad, la voluntad, ¿no? Todo hay como todo un mito en el sentido de esa decisión consciente y llevada al acto, de realizar una acción, ¿no? Digamos, la disposición psíquica consciente, la disposición psíquica consciente de realizar un acto, eso sería la voluntad, ¿no? Entonces hay actos de una decisión consciente, ¿viste? En el consciente, psíquica, que implica una decisión sobre el acto. María Clara, sí, cómo no, ya estoy con vos. Sí, ahí te doy cámara, sí, dale. O sea, considero que es muy importante esto que estás diciendo, porque muchas veces en las intervenciones médicas, en las intervenciones psicológicas, se ve todo una línea de sugestión con el consultante. Usted tiene que hacer tal cosa. Para no morirse, usted tiene que tomar esta pastilla y además tiene que cambiar la dieta y además tiene que hacer actividad física. El consultante se va con un listado digamos, que apela a la voluntad. De indicaciones que apelan a la voluntad, que justamente el consultante está ahí porque no ha podido resolver esto antes. Sí. Si no, no iría. ¿No es cierto? Hay mucho comercio en salud acerca de esto, María Clara. Bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo. Hay mucho comercio acerca de esto y la línea es muy delgada. Seamos saludables, seamos delgados, seamos felices, seamos positivos. A veces la vida no pasa por ahí, por esos lugares, ¿no?
Es muy importante esto que estás diciendo, porque a veces se vuelven en contra estas intervenciones médicas y perdemos al consultante, lo perdemos porque no lo puede sostener. Uy, tengo que hacer dieta, tengo que ir al gimnasio 3 veces, tengo que salir a caminar 4 veces, no lo puede sostener y Es lo muy perdemos. totalmente interesante esto, porque la indicación médica pasa a ser como una idealización, sea delgado, alto, feliz, haga ejercicio físico, tenga relaciones sexuales de tal tipo con tal frecuencia, etcétera, 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 y uno podría decirle, doctor, doctora, ¿y usted lo hace? Y usted sigue. Entonces, poner como indicación lo que es ideal, casi lo que es imposible, prácticamente tendría que ser tomado como un acto de mala praxis, porque uno tiene que entender qué es lo posible de lo imposible, acercarse a una dirección más o menos, pero tener esto en claro, ¿no? Con respecto a la actividad, ¿no? Volviendo al clasicismo de la clasificación, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un... ¿Cómo se llama la falta, así como la falta de actividad total? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Abulia. Muy bien, abulia, muy bien. ¿No? La falta de actividad total. El doctor Beta, nuestro referente psicosemiológico histórico en la Argentina, lo que dice es, para que no lo olviden, la abulia como tal, la abulia verdadera, ¿sí? Es la marca indeleble de que hubo un episodio psicótico. Esto es muy importante para la clínica, porque la gente cree que siempre el psicótico va a entrar delirando, alucinando, diciendo que ve que es Napoleón, o que es Diego Maradona, o que va a estar siempre accionando ideas, alucinaciones, y ustedes tienen que entender que en la falta de la actividad, es la marca de muchos grandes episodios que dejaron esto como residuo, quedó el residuo de la psicosis, lo que se llama psicosis residual, y aparece la abulia. Durante el episodio agudo, más se ve la hiperactividad, que lo vamos a ver en un síndrome que se llama síndrome de excitación psicomotriz, en lo agudo. Pero después, en la psicosis lo que aparece es el episodio agudo, que muchas veces aparece como un episodio de excitación psicomotriz, y luego lo que se ve es lo residual, que queda como marca la abulia, la dificultad. Ahora, la abulia, ¿no? Después, cuantitativamente, se puede también decir hipoabulia, que es disminución de la actividad, siempre voluntaria, ¿no? Pero la abulia como tal y el negativismo como tal definirían lo que es el catatónico, ¿no? La esquizofrenia catatónica, que es justamente la que en el paciente se expresa en el cuerpo y en la quietud del cuerpo. Pero a veces se toma también estos aspectos abúlicos, a ustedes como médicos generalistas, para la falta de actividad o como en la cotidianeidad, en la psicopatología cotidiana, quiere decir, en la vida, en la cotidianeidad de lo que llamamos normalidad. A veces también se ve y se dice, no, el paciente está abúlico, y no es que esté así el paciente con un síndrome catatónico con signo de la almohada. ¿Saben lo que es el signo de la almohada? El signo de la almohada, cuando se veían las grandes catatonías, el paciente estaba acostado. ¿Vieron? Yo les hago, esto es con actividad así, habilidades clínicas. El paciente estaba acostado así, y el médico le sacaba la almohada, y el paciente quedaba con el cuello en extensión, como si la almohada existiera. Entonces eso se llama signo de la almohada, y entonces los médicos sabían que era una catatonía pura, signo de la almohada, porque son grandes signos que no es que se ven con habitualidad. Pero ¿saben por qué les digo el síntoma en su exageración? Porque Freud explica
que a veces uno no entiende el razonamiento cuando uno lo lleva a la curva de Gauss, al medio, no lo entiende. Y cuando uno lo explica en su, se llama juicio Potiotti, en su extremado el juicio, ahí, en ese signo extremado, se entiende lo que se está explicando. ¿Me han entendido o me he explicado? Entonces, a veces, ustedes no van a ver el signo de la almohada, probablemente no lo vean. Yo vi 3 en mi vida. ¿Vos, León, viste? En el hospital hubo un tiempo donde, hubo un tiempo donde entraron varios, te diré 5, 6, Sí. en toda mi vida. Yo vi 3. Vos, De Marcos. De esas catatonías muy marcadas que, bueno, les explicaba un poquito cuando hablando de actividades, llegan al punto de que se paraliza absolutamente todo. Las funciones digestivas también se paralizan y entran en riesgo el paciente. Me acuerdo haber metido varias sondas nasogástricas en catatónicos en el hospital, ¿viste? Por eso yo creo que sí, 5 o 6 seguro he visto, ¿no? ¿Vos viste, Marcos? Hola, ¿cómo están? Sí, yo vi que me acuerdo así como claros 2. Una paciente de una esquizofrenia catatónica, que sí, que lo tenía, y después un poco la que les comenté la otra vez, esta chica con una psicosis cicloide, que esa fue como muy característico, un poco terminó, como dijo León, con sonda nasogástrica y demás, pero esa sí tenía esta flexibilidad seria que le llamaban, todas estas descripciones. Pero bueno, esa pero no es lo más flexibilidad seria que es típica del trastorno de la actividad en la psicosis, justamente las esquizofrenias catatónicas. Ahora, en el marco, vayamos ahora un poquito, vamos a, si ustedes toman, está la abulia como la gran abulia de la psicosis residual, de la psicosis grave, etc. Vamos disminuyendo, digamos, y vamos a pensar hipoabulia, que es la disminución, ¿no?, de la actividad. Y pensemos cómo en la normalidad, en la habitualidad, en la cotidianeidad, ¿no?, en la psicopatología de la vida cotidiana de todos nosotros, que la gente, las personas, cada persona, es un síntoma muy habitual actualmente decir, ¿cómo creen que expresa la gente? ¿Cómo creen que se expresa la hipoabulia? O la abulia tomado en un término más general y no tan específico como el que damos a la psicosis, pero ¿cómo se expresa en la cotidianeidad? ¿Qué se les ocurre? Sí, por lo general reciben como que les faltan ganas, o les falta Muy fuerza para bien, hacer muy cosas. bien, muy No bien. tengo ganas Que ahí lo para ir a mezclamos. hacer algo. Muy bien. Y hay otra palabra, Brian, aparte de ganas, que se Ánimo. confunde con otra palabra psicosemiológica que ahora les digo. Me faltan fuerzas. Fuerzas. No tengo fuerzas. Miren, no tengo ganas, no tengo fuerzas, y no tengo voluntad de nada, es algo que el paciente lo dice en relación a la abulia no psicótica, al término general planteado como trastorno de la actividad. No hace todo lo que quisiera hacer. Y la astenia, que es falta de fuerzas, ahí está jugado, ¿no? Porque el sujeto... Que también incluso a veces se ve incluso en la presentación del sujeto, ¿no? Apenas cruza la puerta del consultorio y si uno ya lo vio un par de veces, puede adivinar por el nivel de aseo, por la presentación en la ropa, ¿no? Y te dice, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de hacer nada. Vienen como cansinos, ¿no? Exactamente. Y María Clara, esto también hay que tener muy en claro cuando ingresan adolescentes que a lo mejor fueron víctimas de violencia de género o de violaciones, que vienen con esta actitud hipoabúlica y que no hay nada, que pareciera que no tienen ganas de nada y nada les genera, digamos, ningún tipo de motivación. Vamos a decir Hay la que prestar palabra que atención. acá cabe. Muy bien, Adriana. Vamos a decir la palabra que cabe, que es como cuando ustedes pueden percibir cierta indiferencia. A veces Tal la cual. indiferencia es la reacción ante la violencia. Entonces eso lo tienen que saber semiológicamente. A veces la indiferencia, el paciente está tan abrumado por lo que le pasó, tan traumatizado por lo que le pasó, que es como si estuviera anestésico.
indiferente. ¿Se entiende esto que estamos explicando? Y se entiende que acá no se trata de... Ven cómo constantemente vamos articulando al sujeto de las funciones psíquicas con el consultante, con el entrevistador, con la psicopatología de la vida cotidiana y al sujeto social. No entendemos el síntoma, sino es como síntoma social. No hay síntoma que no sea síntoma social, porque es con respecto al otro que lo hacemos. No hay ningún interiorismo. Y la gente que plantea el psicoanálisis como un interiorismo, yo estoy absolutamente en contra de esa posición. El psicoanálisis no es decoración de interiores, no es decoración de interiores, ¿se entiende? No hay interiorismo, somos con respecto al otro de la palabra, somos con respecto al otro del amor, somos con respecto a quien nos hospeda y nos da territorio, ¿sí? La territorialidad también es algo importante en este punto, porque vamos a pensar esto dentro de dijimos, abulia, hipobulia, y después está la hiperbulia, que la vemos en la actividad, que siempre es aumento de la actividad espontánea, no voluntaria. Pero quiero decirles algo con respecto a la hipobulia, que se mezcla a veces con la astenia, que falta, como el paciente lo presenta como falta de fuerza, que es que las personas, ¿no? Lo plantea Han, que es el filósofo Byung-Chul Han, que es el filósofo que tiene la cátedra de Heidegger, es de origen coreano, pues tiene la cátedra de Heidegger en Berlín, ¿no? Ni más ni menos. ¿Quién fue el anterior? Heidegger. Bueno, el tema de, él lo plantea como la sociedad del cansancio. Él lo plantea como la sociedad del cansancio. Y no lo nombra Freud, pero lo que toma es muchísimas cosas planteadas por Freud y por Lacan, en el sentido de poder entender que la persona, cada uno de nosotros, está sometido a esa dimensión del super-yo que es, tenés que hacer más, ¿no? El otro día una persona me planteaba que hacía, vieron que acá en Mar del Plata la clase media acomodada es muy deportista, tremendamente deportista. Yo qué sé, yo no sé cómo pueden desarrollar tantos deportes en una sola semana, no sé, pero bueno. ¿No? Entonces, me planteaba todas las actividades físicas que desarrollaba, 2000 metros de natación, no sé cuánto de corrida, no sé cuánto de qué deporte, no sé cuánto de otro deporte. Y entonces cada vez tenía como que la nutricionista lo que le daba es cada vez comer más, ¿no? Entonces uno puede decir, hay una dimensión, pero esto pasa, ustedes fíjense, cuando se plantea qué disposición tiene el Estado con respecto a aquellas personas que no están con un trabajo fijo, ¿no? Y se le dice planeros, ¿no? Son planeros. Después cuando sale el previaje, lo toman todos el previaje, no son planeros. Pero en el momento de poder pensar una asistencia del Estado a quienes no tienen trabajo, bueno, eso, entonces, hay como una relación en el sentido de sos bueno en cuanto producís. ¿Cuánto producís? ¿Qué sos? Si producís mucho, sos mucho, si producís poco, sos poco. Esto es como un imperativo, el imperativo categórico fue planteado por Kant, ¿no? Pero es un imperativo social de nuestra sociedad. Entonces, podemos decir que ante el imperativo social, lo vas anotando, Brian, Agustina, Faustina, y no, ante el imperativo social, todos nos sentimos, todos somos un poco hipoabúlicos, porque el imperativo social es estar haciendo todo el tiempo cosas. ¿Saben la palabra que se usa habitualmente en las redes para la persona que hasta se entusiasma por trabajar tanto? ¿Se acuerdan cómo se dice? En las redes se usa, y en la televisión también lo dicen los que conducen los noticieros. Workaholic, ¿no? Entonces es como si fuera un adicto al trabajo. Bueno, el imperativo social es que hay que trabajar mucho, coger mucho, comer poco, pero al mismo tiempo uno dice comer poco, pero cambia el televisor y está el otro haciendo, no sé, una mayonesa con 18 yemas de huevo y no sé qué otra cosa. Uno dice, a ver, en un canal me están diciendo, miren, hay una cuestión interesante.
no sé si ahora lo siguen dando, ¿no? Pero en el cable había un momento en donde, no me acuerdo en qué canal de cable, pero eran los sábados o domingos, que era así. En un lado daban esos programas donde están los acumuladores compulsivos. ¿Vieron en Estados Unidos? Entonces entra la municipalidad a sacarles toda la basura, las gordas lloran porque se agarran a la basura, va un asistente social o una trabajadora social, le explica, el tipo siempre entiende. ¿Vieron? No, mentira, la gente no entiende nada, porque imagínense que se llegaron a ese nivel de acumulación, ¿no? Entonces es interesante, entonces las ratas, dice Agustina, es genial ese programa, dice, jajaja, bueno, pero es así, ¿no? Pero la gente se agarra y dice, no, esto es mío para siempre. ¿Vieron que, digamos, una expresión patética de lo que es el neoliberalismo, digamos, y la sociedad de consumo, en donde la gente se agarra por consumir basura? Bueno, entonces siempre van ahí en su ayuda al rescate, digamos, unas señoritas siempre muy amables, y yo qué sé, que les explican que tienen que tirar lo que más aman. Ningún hombre, mujer, persona, transgénero, lo que sea. Freud dice, el hombre no abandona fácilmente el lugar donde ha depositado su libido. Lo voy a volver a decir, y lo voy a decir así. El sujeto, el ser humano, no abandona fácilmente el lugar donde ha depositado su interés. Si uno ha depositado su interés en algo o en alguien, no lo abandona fácilmente. Piensen, ¿quién no ha tenido acá un desamor? ¿A quién no lo han dejado un poquito plantado, un poquito plantada? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿eh? Entonces uno puede decir, y uno llora y después las amigas te dicen, o los amigos, no, dejá, no valía la pena, no era para vos, y el tipo lloriquea o la tipa lloriquea. Bueno, ustedes imagínense que si eso le pasa a uno con una persona, ¿qué psiquismo puede tener una persona que se le agarra por abrazar bolsas de basura, digamos, ¿no? Entonces no es que uno va y le explica, no, señora, esta es basura. Entonces, no se arregla tan fácilmente con una explicación. Y al mismo tiempo, en otro canal del cable, lo que se veía era los que compraban basura, a mi entender, que eran unos tipos que compraban garajes como cerrados, depósitos cerrados. Entonces hacían como una puja, ¿no? Como por comprar esos garajes, depósitos cerrados, en donde lo que había ahí era basura. Quiere decir, en un horario te mostraban lo malo que era acumular, que era una enfermedad. Y en otro horario te mostraban lo activo y bueno que es comprar basura. Entonces, tener basura, comprar basura. Uno dice, ¿cómo se entiende? Se entiende esto, entendiendo la contradicción, entendiendo que están las dos cosas, entendiendo que no hay solución a veces para lo que se impone como una cosa y su contrario. Entonces ahí ven en esas situaciones cómo aparece, por ejemplo, estas actividades que se llaman compulsivas. Vamos a llamar actividad impulsiva, impulso, aquella que aparece, ya se los expliqué en una clase, egodistónicamente. Quiere decir que el yo, egosintónicamente, perdón, la impulsiva, egosintónicamente. Yo fui y agarré, me dijo mala, y yo fui y le di un sopapo. ¿Cómo que le diste un sopapo? Esto me hace acordar que hace muchos años estaba también en la residencia, era instructora, y oímos al lado del consultorio donde estábamos dando clase, estábamos en la sala se llamaba sala de médicos, sala de profesionales dando clase, y oímos que se armaba como un ruido en el consultorio de al lado, y salimos y era que un residente le había pegado un sopapo a una consultante. Entonces, hace muchos años de esto, ¿no? 30 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? No le dio un sopapo, y era que la mujer le estaba diciendo que la pareja había abusado de su niña de 5 años, y ella, cuando le dice, bueno, ¿cómo pasó? Dice, no, pero ella tenía 4 o 5 años, la nenita. Pero vaya, no crea, doctor, porque ella es muy pispireta. Y agarró al residente y le dio un sopapo, ¿no?
¿Ven cómo puede aparecer de los dos lados la impulsividad? No digo si lo merecía o no, porque daban ganas, ¿no? Pero de alguna manera esto no debe pasar. Pero cuando lo sacamos al residente, ¿no? Y unos nos fuimos con el residente, el otro, bueno, yo era instructora en ese momento, y me dijo, yo no aguanté lo que me dijo. Yo no aguanté lo que me dijo. ¿No? Entonces es interesante ver esto, que la impulsividad, digamos, es algo que uno por ahí cree que está haciendo, que uno está haciendo justicia, ¿me entienden? Y no es más que, no es más que un impulso que aparece muy egosintónico, muy justamente puesto ahí en juego, y que rápidamente se pasa a la acción. Ese sería el impulso. En cambio, lo compulsivo es cuando el yo se opone, como el neurótico obsesivo. ¿Cómo? No como, voy o no, no voy a ver, hoy le digo que la dejo, hoy le digo que no, tal cosa. La egodistonía digamos, marca la compulsión, ¿no? El padecimiento del yo. Y el impulso es justamente algo que parece que es una tendencia del todo coherente con, podríamos decir, la supuesta unidad de la persona. Profe, una pregunta. Sí, dale. Entonces, con respecto a la voluntad, cuando caemos por el impulso, ¿hay un quiebre de la voluntad porque no podemos mantener esa templanza? ¿Qué sucede ahí con la voluntad? Claro. Bueno, es muy interesante la pregunta. Hay algo del orden de lo que uno se inhibe de hacer. La inhibición no es siempre patológica. La inhibición no es siempre patológica. Hay cuestiones en donde uno tiene tiempo, ¿viste? El instante de ver, como hemos aprendido, el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Eso se puede hacer a mucha velocidad y a poca velocidad, o se puede saltear y no haber tiempo de comprensión y saltearlo. Te podría decir que hay algo del orden de lo volitivo de la voluntad que tiene que ver con desplegar el tiempo, el tiempo de la comprensión. Entonces, el tiempo de la comprensión uno podría decir, lo que pasa es que uno no deja de ser nunca objeto de ciertas operaciones de contrariedad, ¿no? Esto, por eso digo, la contrariedad es inherente a lo que... Ustedes se los enseñaron las profesoras de física y de matemática en el secundario seguro. ¿Se acuerdan cuando veían suma y resta de factores, de vectores, que había un vector, por ejemplo, si yo tomo la carpeta esta, ¿no? Esta es un vector y este otro es un vector. La vertical la tomamos como un vector y la horizontal como otro vector, ¿no? Entonces, uno podría decir que la acción es justamente la media entre los dos vectores, que es justamente una solución de compromiso entre lo que uno quiere y lo que uno sabe que aún queriendo no debe hacerlo. Justamente ahora vamos a pasar a lo que es justamente qué sería la tendencia que el psicoanálisis nos enseña como un acto, como actos que motivan a las personas y que no son de la voluntad. ¿Que cómo se llaman? Las vieron en psicología. ¿Cómo se llaman esas tendencias? Esas tendencias que no son los instintos, ¿cómo se llaman? ¿Pulsiones, profe? Muy bien, muy bien, muy bien. Las pulsiones. Entonces, una cosa es las impulsiones, que es en el campo de la psicopatología, y otra cosa en las pulsiones, que justamente tienen que ver con ciertas tendencias de las personas, justamente porque no tenemos instinto. Entonces, los actos instintivos quedan para los animales y la etología. ¿Eso qué implica? Que a cada sujeto vaca le corresponde un objeto toro, o que a la vaca, cuando es madre, le corresponde el ternero. Entonces ahí ven la univocidad entre el sujeto y el objeto. Pero nosotros que vemos en los seres humanos, vemos que alguien se puede calentar con un zapatito, al otro le pueden gustar mucho los autos de carrera, al otro puede ser monogámico, el otro poligámico. Quiere decir que hay una dimensión en donde no tenemos para cada tendencia su objeto. Entonces, como está rota la vía del instinto, por eso, y somos sujetos de la palabra,
habitamos el territorio de la palabra, hay pulsiones. ¿Se acuerdan que había pulsiones en la primera teoría de Freud, pulsiones del yo y pulsiones sexuales? Y en la segunda teoría del aparato freudiano, esas pulsiones sexuales y del yo se unen en eróticas y aparece el gran componente de la pulsión, que no sé si se acuerdan cómo se llama en la segunda tópica, yo a ustedes se lo llegué a explicar en primer año. Se llama pulsión de muerte, ¿sí? Entonces, en la primera tópica freudiana hay pulsiones del yo versus sexuales, y en la segunda tópica freudiana están las pulsiones eróticas, que reúnen a las del yo y sexuales, y la gran aparición es la pulsión, justamente la pulsión de muerte, que ¿qué implica la pulsión de muerte? Implica que uno va más allá de su bienestar. Y esto ustedes como médicos lo tienen que entender y escuchar por lo menos una vez en su vida. Digamos, los sujetos, cada persona no hace lo que le conviene, hace lo que puede, lo que le sale, y eso a veces tiene que ver con su propio malestar. Qué paradójico, somos sujetos donde no somos homeostáticos psíquicamente, no somos homeostáticos. Ya estudiaron en primer año les preguntaba y me decían, no la vimos. Ya estudiaron tánatos que se opone a Eros. Muy bien, Faustina. Tánatos, muy bien. Es muerte, y Eros, que es vida. Muy bien. Yo les preguntaba en primer año, ¿estudiaron la bomba de sodio-potasio? No, me decían, no la vimos. Ahora ya la vieron, ¿no? Sí. ¿Cómo no se oye un sí generalizado? Sí, lo digo. La ven en fármacos, si no. La parafármaco la tienen que saber. Sí, Lo todo vimos. junto. Muy bien, Victoria. Sí. Bueno, ¿ustedes saben qué es la homeostasis? A ver, ahora me va a ayudar un poco el doctor Aymar. La homeostasis es cuando habiendo una cantidad de soluto en un espacio, trata de equilibrarse con el mismo soluto del espacio adyacente por medio de una membrana filtrante. Quiere decir que si yo ahueco una zanahoria, como nos enseñaban en el colegio secundario, no rompo la zanahoria, pero la ahueco y le pongo azúcar, y eso así lo pongo en un vasito con agua, pasada una semana, tengo la misma cantidad de azúcar de un lado que del otro. Ergo quiere decir que la membrana filtró, quiere decir que se equilibró. ¿Sí? ¿Está bien? Eso sería homeostático. Marcos, agrega algo más científico. No, sí, sí está de acuerdo, digamos, es así. Nosotros se los enseñamos en fármaco como una ley, que la ley de Fick, que en realidad cualquiera de los que están acá lo puede explicar, porque ya lo vimos, que es uno de los mecanismos de pasaje a través de membrana que vos planteás como un transporte pasivo, donde no hay digamos, un gasto de energía, y va a pasar de un lugar, o sea, de más a menos, o digamos, con la concentración o con las cargas, ¿no? Pero precisamente con la concentración. Bien. Como dijo el doctor, es pasivo, quiere decir no hay gasto de energía, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿el psiquismo es homeostático? No, el psiquismo no es homeostático. No es homeostático. El psiquismo no tiende al equilibrio. Esto es lo que tiene, y eso es lo normal, eso es lo que descubre Freud. Lo que descubre Freud es, loco, no buscamos nosotros el bienestar. Vieron que nos metemos en cada cosa. Si ustedes piensan, debe haber chicos y chicas que teniendo la misma posición económica que ustedes, en este momento están descansando o haciendo otras cosas. Bueno, y uno se mete en cada cosa, y dice, ¿para qué voy a dar el teórico? ¿Para qué voy a dar el práctico? ¿Para qué voy a ir a la facultad? Se mete en cada una, en todo sentido. Quiere decir que uno va contra la homeostasis, porque el deseo es contra homeostático. A uno se le ocurre una cosa bárbara, por ejemplo, acto loco por naturaleza, tener un hijo. ¿Pero a quién se le ocurre? Y se nos ha ocurrido. De los aquí presentes a varios. Y varios hemos repetido la acción en múltiples oportunidades. Se ríe, León. No, porque justo además, digamos, lo relaciono con una pregunta, ¿no? Que me hacía una estudiante en una clase y me decía, pero, bueno, profe, pero entonces, si no apelamos a la voluntad del paciente, ¿a qué apelamos? ¿No? Y bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Que vos dijiste,
del deseo, o hablaste antes del interés, ¿no? ¿A qué apelamos y cómo hacemos que el consultante, digamos, manifieste determinado interés o determinado deseo? Bueno, me Claro. acordé de eso, ¿no? Claro, Sí. porque es diferente si uno es psicoterapeuta, psicoanalista, digamos, hay todo, ¿vieron cuando lo llamamos a ese consultoría a la práctica y sus argumentaciones? Hay un muchacho que les recomiendo que es Santiago no estudié nada, lo pueden encontrar en YouTube, es maravilloso, sencillamente maravilloso, es el mismo que hacía Dicky del Solar, que es Campa, y se llama Santiago no estudié nada. Y es interesantísimo, es para matarse de risa, pero podríamos hasta comentar algunas cuestiones que el tipo dice, pues está genial. Lo buscan en YouTube, Santiago no estudié nada. Bueno, el tema, uno podría decir, estábamos en la homeostasis. Tiende a equilibrarse el sistema, sí, es buenísimo, la verdad que es buenísimo, pues buenísimo, yo se lo pasé ahí a los profesores de la cátedra para que lo veamos, es buenísimo. Sí, bueno, entonces, y aparte tenía que ver con lo que decía el doctor Aymar, que contaba en la otra clase, en el sentido de que rápidamente a la semana se reciben rápidamente de entrenadores de coaching, de algo, rápidamente, sin estudiar qué. Eso es transporte pasivo, habíamos dicho, homeostático. La membrana es filtrante, va de más a menos, se equilibra. Bueno, y se acuerdan, yo les hablaba, y ustedes no sabían, pero ahora ya saben, de la bomba de sodio y potasio, que trabaja al revés. Tiene sodio un lado más y potasio en otro y trabaja contragradiente. ¿Pero qué gasta? Gasta ATP. Gasta ATP, es un transporte activo. Aparte decís, si tenés más sodio, ¿para qué vas a tener más? Bueno, explícalo un poquito vos, Marcos, y yo después le doy yo tomo la metáfora, vos explicás el procedimiento y yo la sigo después, dale. No, lo que habíamos visto recién, en la célula una vez que se despolariza e ingresa el sodio, después tiene que volver al estado de reposo, y para volver al estado de reposo necesita esta bomba de sodio-potasio que hace lo contrario, y para hacer lo contrario necesita la fuente de energía que es el ATP, o sea, para sacar el sodio de adentro de la célula y entrar el potasio y dejarla en equilibrio, necesita, digamos, ir en contra del gradiente y consumo de energía, básicamente. Bueno, el psiquismo funciona así, contragradiente, no porque yo voy a estudiar tal cosa, porque me quiero poner de novio con el otro, porque no sé qué, no, porque bueno, ustedes tienen que entender que la normalidad es esto, es contrahomeostático, porque uno está soportando fuerzas en oposición constantemente, y entonces eso de que vamos todos tranquilos y bien por la senda del bienestar es mentira, porque nos metemos en cada lío terrible, por eso dije el chiste de la maternidad. ¿Quién se le ocurre, viste, que tener un chico, que levantarse a la noche, que tener otro, después tener otro, ¿qué te pasa, loco? No sé, qué. Bueno, sin embargo, hay gente que le gusta eso, lo hace, y lo hace aún trabajando, hombres y mujeres, tienen hijos, yo qué sé, y es totalmente, cualquiera que haya resistido el primer año de un bebé sabe que la verdad que uno, el bienestar no lo encuentra, y no vas a dormir más, te vas a preguntar si tienes fiebre, y se te ocurren todas las cosas, más si estudiaste medicina, porque nunca es una gripe, nunca es un resfrío, nunca. Uno se le ocurre cada cosa, le duele la cadera al chico, y ya a uno se le ocurre, no sé, una enfermedad de Pertes, una necrosis aséptica de fémur, hasta no sé qué, y por ahí es una sinovitis transitoria, nada más, porque vieron que la vida a veces no es tan trágica, a veces es muy trágica. Entonces hay algo de este orden que uno puede decir, las pulsiones, que para Freud justamente son la tendencia a, ¿no? La tendencia a, tiene que ver con el lenguaje. ¿Se acuerdan que la pulsión, como definición en Freud, que habíamos dado el concepto límite entre lo orgánico y lo físico, entre lo orgánico y lo psíquico, y que justamente ahí había apoyatura y anaclisis, ahí donde se tomó la teta queda el oral, ahí donde se defecó o se retuvo queda lo anal, y Lacan agrega dos pulsiones más, una que es la escópica, que es la de la mirada, y otra que es la invocante, que es la de la voz. Entonces estas pulsiones justamente son 4
4 fundamentos en donde se pueden plantear todas las actividades de los seres humanos. Sobre estos 4 pilares, ¿no? se cabalgan, están encastrados todas las actividades de los seres humanos. Lo fálico y no fálico, digamos, es una forma, ¿no?, de entender, ¿se acuerdan? En el complejo de Edipo que habíamos dicho una resolución de estas pulsiones que todos los humanos por los cuales estamos atravesados. ¿Se acuerdan que para Lacan es justamente el eco del decir en el cuerpo? Mirá, Mazarena, vos que me dijiste lo de no sé si fue Faustina o Agustín, o Nazarena, no, Agustina no estaba aún en el... cuando me dijeron la de la conversión, ¿quién lo dijo? ¿Vos, Nazarena? Yo, profe. Sí. Bueno, vos fijate cómo la definición de pulsión que da Lacan como una acción, como una tendencia que aparece como el eco del decir en el cuerpo, ves que ahí se parece bastante a lo que vemos en la histeria, porque Sí. el cuerpo erógeno del psicoanálisis fue aprendido con H, aprendido y aprendido sin H del cuerpo histerógeno. En psicoanálisis primero aparece el cuerpo de la histérica y del histérico, y después aparece como concepto subsidiario de la histeria el cuerpo erógeno. Entonces, ustedes ven todos los líos que nos metemos por el erotismo, porque claro, el erotismo no está hecho de homeostasis, está hecho un poquito de masoquismo, un poquito de sadismo, un poquito de fetichismo. Uno dice, no, ¿cómo voy a ser fetichista? Bueno, entonces, ¿para qué tiene este suéter, estas cositas acá? Ah, no, porque me gustaron. Bueno, es un poquito de fetichismo. Entonces, todos, el iPhone o el no sé qué, eso también es fetichismo de mercado, digamos. El psicoanálisis lo explica así. Entonces, de alguna manera, se llaman rasgos perversos del deseo, ¿sí? Entonces ahí en esa actividad vamos a entender lo que es la psicopatología de la vida cotidiana, porque después ustedes en el libro tienen las apraxias, las psicopraxias, el amaneramiento. Ahora vamos a ver obediencia automática y ya no... Pero quería plantearles esto de la actividad en la psicopatología de la vida cotidiana, que es lo que ustedes van a ver constantemente, que van a ver cosas que les resultan por ahí raras, por ahí si uno viene de una familia, una educación, una historia muy conservadora, o justamente o por lo contrario es muy estricto en sus costumbres, y siempre ve al otro como un poco raro, porque cada uno, claro, trabaja la no miostasis del psiquismo, justamente, no es igual en todos. Eso es muy interesante. No somos cada uno locos iguales, somos cada uno locos diferentes. Por eso, cuando dimos las prácticas y sus argumentaciones, pasa por decir, cada terapeuta en su práctica cotidiana verá cómo conduce un tratamiento. No es la función de la materia en la carrera, no es la función de la materia en la carrera darles prácticas psicoterapéuticas, pero el que hace psicoanálisis sabe cuál es la doctrina del psicoanálisis y su método y su forma, y habla de transferencia, de amor de transferencia. El que hace Gestalt, hace Gestalt, el que hace conductismo, hace conductismo, ¿no? Entonces uno podría decir, cada uno tendrá que dar las razones de su práctica. La mayoría de la gente no sabe dar muchas razones epistemológicas de su práctica, es algo muy difícil, no es que uno toma un practicante, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los practicantes lo toman como una tecné, entonces desarrollan una técnica y no dan cuenta de su episteme. ¿Se acuerdan de eso de primer año? Entonces nosotros en esta materia tenemos que dar cuenta de la episteme, de lo que a ustedes les pasa con respecto a lo que es un sujeto y su subjetividad, digamos, en lo que es la consulta médica. Pero después, dentro de las diferentes líneas, dentro de la salud mental, hay diferentes concepciones de lo que es un sujeto, bueno, hay gente que no considera que hay sujeto, entonces, bueno, trabaja de determinada manera.
esta línea de la actividad es muy interesante para algo que está muy en boga y que está muy de moda, que es lo cognitivo-conductual. Práctica ni doctrina en la que yo comulgo, literalmente, no es mi posición. Ustedes saben, yo practico el psicoanálisis, pero la actividad y cierta regulación de la actividad es como un elemento central de lo que actualmente se llama teorías cognitivo-conductuales, y antes se supo llamar conductismo. Las técnicas cognitivo-conductuales devienen de lo que antes se llamó conductismo, pero ahora modernamente se llaman cognitivo-conductuales, y justamente tienen que ver en una certeza donde se cambia, hay una modificación de lo que para el conductismo era un elemento central de su doctrina, que es el concepto de lo que es el hábito, la conducta y el hábito. Eso era, fue una doctrina del conductismo que aparece en Europa, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, y ahora hay María Clara, sí. Justamente para el conductismo, la persona funciona como una... Es porque no somos cognitivo-conductuales, quiero decirles eso. Claro. Sí, seguí hablando, sí. Claro. La persona es considerada como una caja negra, donde no importa lo que pasa intrapsíquicamente, eso no es tenido en cuenta, sino lo que se tiene en cuenta es todo lo conductual, todo lo que se ve conductualmente. A veces suelo decir que muchos psicólogos que trabajan cognitivo-conductual, y de esto me hago cargo, no sé qué pensarás, María Clara, es que es como tirarle manía a los monos, ¿no? Bueno, ahora sé esto otro, ahora esto no lo hagas más. Entonces no se trabaja nunca sobre qué es lo que le pasa a esa persona con respecto a esa situación, sino lo que se trata de modificar solamente es la conducta al respecto de ese contexto, de esa situación. No importa si la persona está sufriente, si es un sufriente, si es una persona que le está pasando algo intrapsíquico, todo eso no es tenido en cuenta, eso viene ya del perro de Pavlov, ¿no? Ya desde ese lugar. ¿No? Sí. Yo practico el psicoanálisis y tampoco considero lo del intrapsíquico ni caja negra, porque como encima soy lacaniana, es más en el lenguaje donde sitúo la práctica, pero es interesante que sí hay como cierta idea dentro de lo cognitivo-conductual de lo que podríamos llamar técnicas de reeducación, que pueden ser más o menos, claro, más o menos forzadas. De todas maneras, lo cognitivo-conductual fue superado por el coaching. Entonces, porque cada vez se van produciendo los discursos, son como en las redes sociales se ve bien ese crecimiento exponencial, ¿no? De los discursos. Bueno, también uno podría pensar, o no tiene que dejar de decir que hay como cierto complemento con las neurociencias, o que hay son deudoras de las neurociencias, y por lo tanto también de una posición, ¿no? Una posición política, ¿no? En relación a la perspectiva que se tiene, en este caso, de la salud mental, digamos. Es como una cascada donde puede uno ir viendo los distintos los remansos, ¿no? La neuropsiquiatría, la neurobiología, las neurociencias, el conductismo, el coaching, son todos como en la misma línea, que a mi entender, bueno, no a mi entender, sino al entender de gente que lo analiza, está muy digamos, en sintonía con el capitalismo, con la producción, con las cuestiones de un sistema. Sí. Hay un texto de Jorge Alemán, que lo podríamos subir, que justamente plantea esta cuestión del coacheo, ¿no? Jorge Alemán es un psicoanalista argentino que vive en Argentina y también en España, ¿no? Y que plantea esto que está diciendo León, justamente, en el sentido de, bueno, los nuevos amos son los amos simpáticos. Entonces aparece
Ustedes, si ven a, no sé, Claudio María Domingo, yo qué sé, gente que por la televisión, ustedes tienen insomnio a las 3 de la mañana, les hablan del cerebro reptiliano, de no sé qué, de que te aman, y hay como todo en el coacheo. Yo tengo una amiga que trabaja en una empresa de salud muy grande en Buenos Aires, muy grande, ella es una de sus gerentes, y les hacen coacheos, y yo veo lo que les pagan a los tipos. Y realmente es tremendo, tremendo. Gente que no es ni médico ni psicólogo, son a veces, con suerte, algunos son contadores que hicieron RRPP, y entonces llegan, ponen a 10 gerentes en una habitación y dicen, bueno, hablen de sus orígenes, ¿no? No sé, se arman unos líos, porque aparte, todo parece fácil en salud mental, pero todo es muy difícil, porque las cosas no salen bien espontáneamente. Por eso digo, no hay como una homeostasis de grita y se vuelve loca, porque después se va a calmar. No, no se calma, muchachos y chicas, no, y chiques, no se calman. Digamos, eso de que la marea sube y luego baja, que equilibramos los campos no, hay intervenciones que descompensan y que descompensan mucho. Y volver a generar cierto grado de tranquilidad con cierta reparación implica mucha experiencia y mucha expertise, mucha expertise. Entonces ponerse a hablar boludeces con la gente, de decirle cuáles son sus orígenes, cuénteme qué soñó anoche, qué sentís con respecto al otro. No, si no sabes, no preguntes. Perdón, ¿puedo decir algo en relación a Sí, esto? claro, para eso Dale. estamos. Bueno, no, está bien, porque justamente un poco salió la misma pregunta que plantea León en el práctico pasado, que yo la quería tomar acá, pero bueno, ya salió, me parece buenísimo esto de apelar a la voluntad, ¿no? Y bueno, entonces, ahí León recién decía al deseo, y bueno, yo creo que por ahí también ellos como médicos, para no caer, porque yo lo que planteaba es esto, no caer en esto que estás diciendo, María Clara, de por una cuestión de no tener la formación y la práctica, intentar interpretar o argumentar, digamos, una cosa que es totalmente sin fundamento, eso requiere una formación. Entonces me decían, digamos, ¿cuál sería nuestro rol? Y uno de los chicos dijo, apoyarse en una medicación. Y a mí me parece que como médicos está bien eso, porque en realidad, digamos, nosotros planteamos como un tratamiento, por ejemplo, en este caso podría hablarse no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico sería el psicoterapéutico, que tal vez un médico no está, digamos, que sale de la facultad, bueno, no está formado y muchos, digamos, hay que hacer una formación para hacer la psicoterapia, pero me refiero a que tal vez ellos como médicos pueden argumentar un tratamiento farmacológico, y si está bien instaurado, yo creo que en realidad, y bien argumentado, con evidencia, está bien dado. El tema es no, esto de la industria y demás, siempre está de acuerdo al uso de los psicofármacos, un uso racional. Es lo mismo que, no sé, un paciente que tenga una hipercolesterolemia y uno le diga, bueno, tenés que hacer actividad física y demás, y apelar exclusivamente a la voluntad. Obviamente que uno intenta eso, pero si Con la los persona no puede, hipertensos, con la sal, ¿te acordás? o un Sí, claro, coma sin sal. ¿Cómo va a comer una persona sin claro, sal? Para eso, exacto. Entonces uno podría decir, apelamos al uso racional de la medicación, ahora le vamos a preguntar al doctor Aymar, y yo apelo al uso racional de las palabras. No vayan más allá de lo que ustedes entiendan en ese momento que pueden conducir, porque las palabras también son desencadenantes de situaciones. Se habla del uso racional del medicamento, pero uno tenía que hablar del uso racional de las palabras. Pero es una sociedad tan complicada en donde cada uno ve por televisión, cada uno que dice, pero no sé, conductores, políticos, dirigentes, en donde uno dice, ¿dónde aplica la racionalidad? Porque el uso racional no es solo de los medicamentos. Esto lo tenemos que tomar en el examen. El uso racional no es solo de los medicamentos. El uso racional también es de las palabras. Entonces, ¿qué actividad, por ejemplo, tenemos que pensar que por ahí requiere alguna medicación? A ver, vamos a plantearlo entre
Marcos, León y yo vamos a empezar a ver cuando hay un uso, ¿cuándo podríamos decir que ustedes como médicos clínicos y generalistas y médicas generalistas tienen que usar? Porque ustedes no van a usar nunca estabilizadores del ánimo, quedó claro, ¿no? Ni ninguna cosa que les traiga el visitador médico que le digo, esto es bueno para dormir. Para el insomnio le hace bárbaro a mi cuñada. Entonces ustedes van y lo dan, por ejemplo. No, eso no lo tienen que hacer. Entonces, ¿cuándo se podría pensar que la actividad, que es la función que estamos viendo hoy, junto a otras actividades, porque ven que vamos cada vez como hilvanando más cosas, ¿no? Vamos hilvanando. Dale, Marco. Sí, yo creo que en realidad el uso de los psicofármacos, a mi entender, tiene que estar manejado por un especialista, ¿no? O sea, yo creo que en realidad como cualquier... Pero bueno, entiendo que también a lo mejor uno está en una sala, en un pueblo, en un lugar donde tal vez no haya recursos para poder derivar oportunamente a un profesional y tal vez se maneje, ¿no? Digamos, a través de un médico generalista una medicación. Digamos, creo que tiene que ver un poco también con la disponibilidad como cualquier otra actividad, ¿no? Porque por la cuestión del seguimiento que se requiere, digamos, o los criterios porque el tema con diagnósticos. los psicofármacos no es quien los indica, es quién le dice al paciente que los deje de tomar. La desprescripción, ¿no? O sea, porque en realidad lo que pasa, lo que uno ve mucho es que está la prescripción, no sé, una vez se pide una guardia y la no explicación del fundamento del uso, y después el paciente sigue tomándolo y uno lo ve 10 años después y está tomando el clonazepam que se lo dieron en la guardia del hospital. Tal vez por ahí la indicación podría ser, no sé, un ansiolítico y decirle, bueno, tiene que hacer una consulta, ¿no? Pero me parece que el punto está ahí, ¿no? El tema o dar del uso racional. puntualmente el ansiolítico, como las benzodiazepinas, darlo puntualmente en ese momento, o dar para 2 o 3 días, y bueno, dentro de 2 o 3 días consulte con el médico, o vuelva a verme, o algo por el estilo, pero no hacer en los próximos 15 años, nosotros, cuando yo era joven, lo veíamos con el lorazepam, ¿no? Que venía la señora así, yo veía mayor, era una mujer como de 50 años, yo la veía como una anciana, ¿no? Claro, yo tenía 24, entonces, o 23, entonces decíamos, ¿sí, cuánto hace que toma lorazepam? Y bueno, déjeme pensar, mi mamá se murió, de unos 23, 24 años, entonces venía tomando el Trapax 2,5, entonces nosotros preguntábamos, ¿se lo sacamos? Y me acuerdo de todas las señas, porque ojo con prescribir y ojo como con desprescribir, como dijo Marcos, porque ustedes en una guardia, en una urgencia, no van a dejar de desprescribir ningún psicofármaco que esté tomando el paciente. Eso sí requiere la consulta con un especialista. Porque ustedes pueden prescribir un alprazolam, un clonazepam si necesita, porque está con un estado de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero desprescribir no es tarea ni de la guardia ni de la interconsulta de ustedes. Ustedes tienen que pedir una interconsulta con un psiquiatra, ¿se entiende? ¿Quedó claro eso, no, León? ¿Quedó claro? Sí, yo creo que sí. Una de las cosas que pensaba, porque un poco esta pregunta que yo traía hoy fue un poco lo que hablábamos un poco en el práctico y la que quedó ahí dando vueltas en la clase, y me parece que tiene que ver, yo planteaba por ahí la posibilidad de la palabra, ¿no? De informar a la persona. Por ahí uno no va a poder intervenir con psicofármacos, pero sí va a tratar de explicarle un poco qué es lo que se entiende que le está pasando y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Un poco también pensando en esto de la ley de salud mental, el derecho del sujeto a entender qué le pasa y a que a uno le informe. Entonces, tomándose el tiempo de informarle qué es lo que uno está evaluando y cuáles serían los pasos próximos, eso todo entendiendo que uno lo hace después de que lo escuchó, me parece que se puede dar la tarea por completa muchas veces, ¿no? Y por ahí no hace falta ya intervenir con un fármaco, y menos si uno no está muy versado en esas artes, ¿no? Exactamente. Bueno, y dentro, digamos, lo que sí les vamos a dar es una clase de excitación psicomotriz, y sí, la vamos a dar, y vamos a hablar un poquito de insomnio y de ansiedad para ver, ¿no? Esto sí, porque
tampoco es bueno que ustedes en una guardia empiecen a dar un antidepresivo porque se les ocurra que el paciente está deprimido, tampoco. Eso requiere de un especialista, digamos. Empezar con un tratamiento, porque tal como les explicaron ya los doctores, y les dijeron que los antipsicóticos se pueden usar en pacientes no psicóticos, porque el nombre del medicamento no implica la función del medicamento, la clasificación a la que a veces se refiere no implica la función que el medicamento cumple. Ustedes, porque vean una persona que está triste, no le van a dar un antidepresivo. La verdad que tienen que tener una formación específica para eso. Hay que saber cuándo se da y cuándo no se indica un antidepresivo, ¿se entiende? Entonces eso no es función. Ahora, dentro de, digamos, quería hablar para justamente pensar, estaba mirando el libro de Beta, la cuestión de ciertas, bueno, estereotipías, de las alteraciones de la actividad cualitativa, digamos, las apraxias, psicopraxias, amaneramiento, bueno, ahí lo tienen todo, pero quería hablar de algo que es fundamental dentro de la actividad, que es más que la actividad, y que creo que sí engloba, y con esto hemos terminado la psicosemiología por función, y vamos a pasar la semana que viene a los síndromes, que tiene que ver justamente con lo que implica el lenguaje. El lenguaje es la función psíquica en el sentido de que entendemos que habitamos, que somos sujetos de la palabra, que somos de la especie parlante. ¿De qué especie somos? Somos homoparlantes, ¿entiendes? Somos homo sapiens, habitamos el espacio del lenguaje, como bien ha dicho Heidegger, habitamos el espacio del lenguaje, el territorio del lenguaje, y en el territorio del lenguaje, justamente por mi práctica de psicoanalista y de lacaniana más aún todavía, digamos, ahí hay una disposición para entender un montón de cuestiones que ya, a entender al sujeto mismo, lo entendemos por el lenguaje. Cuando digo lenguaje, que se acuerdan que Lacan había definido el inconsciente como estructurado como un lenguaje, cuando digo lenguaje no solo digo palabra, entendemos con el lenguaje todas las cuestiones que pasan también en el cuerpo, que tienen que ver con el lenguaje y que no se transforman necesariamente en palabras. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, vamos a poder pensar los trastornos del lenguaje como trastornos justamente que a veces tienen que ver con lo neurológico, pero que constituyen, digamos, lo que la especie a la que pertenecemos, ¿no? Hago esta clasificación en el sentido de, Lacan en francés lo llama parletre al sujeto, que es el ser del habla. Parle es en francés hablar y être es ser. Entonces Lacan lo llama parletre, ser del habla, ¿no? Hablante ser, ¿sí? Eso es lo que somos. Somos lo que decimos y cómo lo decimos, ¿se entiende? Entonces es muy interesante porque el lenguaje nos constituye más allá de las palabras que decimos, porque no es solo una cuestión de contenido, sino una cuestión de cómo se dice lo que se dice, ¿sí? El síntoma tiene que ver con esto también, ¿no? Y ahí aparece en los textos de psiquiatría, aunque no toman al lenguaje con la misma importancia ni caracterización, sí, lo remarco para los exámenes, sí, exactamente. Digamos, la cuestión de las causas, ¿no? Lo que sería los trastornos de las alteraciones del lenguaje en su articulación, entonces tienen ahí las disartrias, ¿no? Las disartrias, ¿de qué son clásicas? Si ustedes ven un paciente que viene en la articulación, ¿de qué son? ¿Del alcoholismo, profe? Muy bien. Muy bien, el alcoholismo paradigmático en la Argentina. ¿Y de qué más? Tienen que pensar en alcoholismo y en qué más. Una ACV, profe, claro, pero ya sea orgánico. Claro. Cuando piensan alcoholismo en salud, tienen que pensar justamente, en psiquiatría tienen que pensar todas las causas orgánicas que puedan estar dando disartrias, ¿se entiende? Desde una ACV, desde una cuestión tóxica, ¿se entiende? Y bueno, después tienen como
digamos, las afasias en el sentido de, hay una que, a ver Marcos, ayúdame en esta, vieron que las demencias, vamos a dar síndrome demencial, pero las demencias tendieron a hacerse todas Alzheimer, ¿no? Pero en realidad, clásicamente las estudiamos como demencias, justamente, demencias arterioscleróticas, y la demencia de Alzheimer, PIC y Alzheimer estudiábamos nosotros, pero a PIC se lo comió Alzheimer. Claro, estudiábamos, vos León también lo estudiaste. Sí. ¿Te acordás? Sí, se lo morfó, sí. PIC y Alzheimer se fueron al río. PIC se ahogó. ¿Quién quedó? Alzheimer. Hoy podemos hacer como una gran diferenciación entre degenerativas y no degenerativas, y las degenerativas entraría Alzheimer, frontotemporal, PIC, cuerpos de Lewy, y no me acuerdo si hay alguna otra. Está haciendo la clasificación de las demencias el doctor, disminución crónica. Vamos con los tres adjetivos: crónica, progresiva, irreversible de las funciones psíquicas. Entonces esa es demencia. Disminución crónica, progresiva e irreversible de las funciones psíquicas. Volver a hacer, Marcos, por favor. Tendría que revisar bien, pero la degenerativa sería en principio la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer, después tenemos la demencia frontotemporal, después tenemos la de cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson, después está la de, creo que mejor si hay alguna otra más, esas son las más frecuentes, son esas. Y después las no degenerativas, que sería la más frecuente, es la vascular, la demencia vascular, y después tenemos, bueno, metabólicas, tóxicas, ahí entran por traumatismo, todas las demencias que no tienen que ver con un cuadro neurodegenerativo. El comienzo generalmente de la no neurodegenerativa es más abrupto, el paciente viene bien y tiene una CB y un día para el otro empieza con el deterioro. En cambio, en la de neurodegenerativa, el progreso, como decíamos recién, es más progresivo. De todos modos, es bastante frecuente de ver lo que es mixto, que tenés, digamos, un paciente que tenga una demencia, no sé, de Alzheimer porque bueno, además de tener un deterioro, una atrofia del cerebro, también hay vasos sanguíneos que lo irrigan, o sea, puedes tener... Se entiende, ¿no? Lo neurodegenerativo de lo neurodegenerativo. Neurodegenerativo llamamos a lo que primero es la neurona se altera, y lo que es no neurodegenerativo es vascular dependiente, básculo dependiente. Claro. ¿Se entiende eso, no? Porque todavía no vieron neurología, ¿no? Sí, ya vimos el año pasado. Entonces, Vimos por arriba, profe, no específico, bien. Bueno, entonces lo vemos ahora porque es de salud mental también esto que estamos viendo. Porque esto es muy importante. Y ¿se acuerdan esto que dice el doctor? Lo articulan a qué trastorno del lenguaje, por ejemplo, para las demencias, para los Alzheimer. ¿Cómo aparecen? Una de las A que tiene. ¿Cómo? ¿Las afasias, profe? Claro, claro. Una de las A del Alzheimer. El Alzheimer tiene una A, es la afasia, después tiene apraxia, agnosias, pero bueno, dentro de las A, la primera es la afasia, que suelen tener los pacientes. ¿Y qué afasia particularmente? Nominal, ¿no? Me olvidé el nombre. Pensé que preguntabas a los chicos. No, a los chicos estaba preguntando yo. Nominal, ¿no? La afasia nominal, me olvidé el nombre, la pérdida del nombre propio. El primer trabajo de Freud sobre psicopatología de la vida cotidiana se llama Olvido del nombre propio. Y se olvida el nombre de Signorelli, porque cada uno se olvida según la cultura, desarrollo que tiene, entonces uno puede olvidarse el nombre de la prima, el nombre de no sé quién, pero no se olvida el nombre de Signorelli, porque si yo les digo Signorelli, ninguno de ustedes por ahí lo tenía registrado como tal, ¿no? Digo, los estudiantes. Entonces, bueno, uno... Es paradójico, pero uno no se olvida de lo que no sabe, a veces se olvida, ¿no? A veces se olvida. Pero bueno, el olvido, hay una función normal del olvido. Eso sería la elaboración del duelo. Hay una función normal del olvido. También ven cómo se puede tomar de distintos aspectos, y hay una función en donde cuando el sujeto, la persona necesita recurrir a cierta cuestión, le agarra la fascia, ¿no? Ay, ese director, que también actuaba en la otra película, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también actuaba, es muy interesante porque la articulación se hace
según todo lo que no se recuerda, pero tiene una secuencia lógica. Ahora bien, eso no es típico, ¿no?, del Alzheimer propiamente dicho, sino que aparece un borrón sin la falta de articulación, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente esa afasia nominal. Y después aparece la afasia nominal de los médicos mayores de 40 años, que esa ahí no me acuerdo porque estoy con una cantidad de trabajo terrible. me olvidé de tal cosa y de la otra, ¿sí? Entonces, eso aparece también justamente, a veces la persona está un poco afásica porque justamente el trabajo, el exceso el esfuerzo y el exceso, la fatiga, tienden a que la persona se pueda poner afásico, ¿no? Bueno. Profe, sí. Le quiero hacer una pregunta que me quedó escuchando la clase que está grabada de usted en campus, cuando habla de, no sé si está muy relacionado a este tema, de signo y significante. Quería saber si lo había entendido bien, porque el signo lo entendí como algo unívoco, como que, por ejemplo, las señas que le hacía el aeronáutico, todos entendían que esta seña significaba que pare, por ejemplo, que no era hablado, sino con una seña física. Y después estaba lo significante. Yo lo entendí como que para cada persona eso puede significar algo diferente. Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, está muy bien, es así. El signo es lo que significa algo para alguien, y por ejemplo el ejemplo que da Prieto, que toman los lingüistas, es el lenguaje de aeronavegación. Entonces, claro, también el lenguaje que para señas de tránsito, viste, si vos tenés la mano así, alto, digamos, ya tenés ciertos signos que si vos tenés una diagonal que atraviesa un círculo, es no detenerse. Si tenés dos, sabés que no estacionar ni detenerse, digamos, ¿no? Uno es alto, entonces ahí en ese punto, si vos tenés verde, avanzás, amarillo, bueno, si estás avanzando, acelerás, si no, te quedás, y rojo, te detenés. Entonces, en ese punto, uno podría decir que esos son signos. Y los significantes, justamente, sí, son digamos, elementos dentro de la lengua que, si yo digo arena, por ejemplo, por decir un significante de Mar del Plata, por ahí alguien lo lleva a pensar un reloj de arena, a otro la playa, a otro pensar, por ejemplo, yo puedo decir, arena es algo que tiene una diferencia con mi apellido, por ejemplo, que es Areta, y no es una sola letra con mi apellido. Cada cual, otro va a pensar justamente, entonces hay algo de, justamente la teoría lacaniana está basada en la teoría sociuriana para Saussure, que fue el que de alguna manera inventó la lingüística en 1905, el signo lingüístico estaba articulado entre una representación verbal, un significado y un significante. Entonces, a eso lo reunió en un signo lingüístico. Lacan es la definición que vos diste. Para Lacan hay signos y significantes. Entonces, cada paciente para ustedes va a ir, obviamente que esto es de particular estudio y práctica dentro del psicoanálisis, pero para los que se vayan interesando en el psicoanálisis, hay lugares donde se puede ir estudiando psicoanálisis antes de que uno se reciba de médico. Entonces, está la escuela freudiana, está la dimensión de poder estudiar psicoanálisis, digamos, y sí, el significante tiene... Cada uno le da el significado que quiere a claro, la el terminología, significante por no ejemplo. tiene para Lacan un significado unido a ese significado, exactamente, sí, sí, sí. Cuando ustedes van a rendir un examen, van a tener que decir una definición, claro, ¿no?, de cada cosa, pero para el psiquismo funciona de una manera particular. No es lo mismo, decir una cosa para alguien de campo que para decir algo para alguien que vive en una ciudad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso varía según el caso y la persona. Sí, claro, claro, sí. Con respecto, voy a plantear, para ir terminando, porque ya es la hora,
algo que es central en lo que es la dimensión de la psicosis y que tiene que ver con el lenguaje, que es el neologismo. El neologismo, como su palabra, es una palabra mixta, que se puede dividir en neo, que es nuevo, y logismo de logos, que significa palabra en griego, nueva palabra, neo, nuevo, logos, logismo. Neologismo implica la construcción de una palabra inventada, digamos que no está dentro uno podría decir, el diccionario de la Real Lengua Española, ni que nosotros entendemos. Hay un caso paradigmático en Lacan que una paciente dice galopinar, ¿no? Que uno puede asociar a galopar, pero también a propinar, y uno dice, bueno, ¿qué es galopinar? Hay que diferenciar el neologismo de la esquizofrenia de los nuevos lenguajes y de las actualizaciones del lenguaje que las redes y los medios nos llevan, ¿no? No hablamos igual ahora que antes, pero lo interesante es que algo es un neologismo cuando lo entiende solamente el que lo dice. Se podrá hablar de forma más moderna o más tradicional o más clásica, pero siempre hay un interlocutor de lo que se dice y hay otros que entienden cómo uno habla. Mientras que haya otros que entienden cómo uno habla, eso no es un neologismo, es una modernización del lenguaje. O también lo que puede pasar es que vaya una persona que, ¿se acuerdan como este caso que yo di, que siempre lo repito, bueno, otra vez lo vuelvo a hacer, de que yo no entendía a un paciente que me hablaba, no sabía si estaba con neologismo, yo qué sé, y el hombre era boliviano y hablaba aymara, y yo qué sé, yo no le entendía lo que decía, ¿no? Entonces a mí me parecía que mezclaba palabras y no sabía si estaba con un neologismo, pero el neologismo es justamente esta creación nueva donde no hay un entendimiento por el otro comunicacionalmente de lo que se está diciendo. Quiero decir algo para terminar. En la psicosis, el lenguaje a nivel comunicacional se mantiene bastante bien. Deme agua, ¿no? Lo que no puede, el lenguaje en la psicosis falla, la falla que implica el lenguaje que está constituida en la psicosis, falla, que constituye la psicosis, falla para poder decir algo de uno mismo o algo del otro. Digamos, ese nivel es el nivel del lenguaje que está alterado. El nivel comunicacional se mantiene bastante bien, excepto en aquellos casos de demencias esquizofrénicas o de esquizofrenias residuales, en donde ha sido tal deterioro que el paciente aparece con mutismo o con un trastorno tremendo de hasta lo comunicacional. Pero en general el paciente puede hacer un uso comunicacional avanzado en su enfermedad, pero en cuanto se le pregunta por algo que tiene que ver con su intimidad, privacidad, personalidad o algo que le compete, ahí aparece el trastorno del lenguaje como el neologismo, ¿se entiende? Es muy interesante. Henry A., que es uno de los libros que está ahí, que me constituyen, dice, el paciente esquizofrénico, el paciente psicótico mantiene el uso operativo del lenguaje durante bastante tiempo, y es verdad, lo hemos visto, digamos, porque ustedes verán que el campo semántico de las personas no es muy amplio habitualmente, ni aún de los profesionales. Bueno, es las 4 de la tarde, espero que les vaya muy bien, vayan al práctico mañana. Gracias, profe. Y junten preguntas para el martes que viene, que empezábamos con los síndromes. Chao, gracias a todos los que participaron, gracias a los docentes, Adriana, León, Marcos, muchas gracias por estar, y a los alumnos, no se dice alumnos, estudiantes. Que les vaya muy bien. Chao, besos, cariños, que les vaya muy bien, gracias.